Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente, qué placer estar en contacto con Mototime Argentina y todos ustedes a través de la pantalla para contarles otra historia de las nuestras, de las del enduro. En este caso con lo que fue la quinta edición del desafío Misiones por la Copa Cayo del Enduro Classic Series, conjuntamente con la 10ª edición de la Trilla La Piara, la más grande de la Argentina, en Leandro Alem, provincia de Misiones. Allí estuvimos compartiendo con la organización local y con más de 1000 pilotos esta gran fiesta que todos los años se prepara en la provincia del litoral argentino y que tuvo realmente momentos emocionantes, increíbles. Observen las imágenes del predio del polideportivo, el epicentro de la competencia, donde todo se preparaba, donde todo se armó, donde vivimos una gran jornada de sábado con el prólogo, con algunas categorías disputándolo en las últimas horas de la tarde, otras ya de noche con la iluminación del predio y un show impresionante con una cantidad de público realmente increíble. Ustedes lo pueden ver en nuestras redes, ya lo hemos compartido. Observen lo que es esta imagen del predio totalmente colmado, preparado para esta fiesta, el público que se iba acercando y los pilotos que salían a hacer lo suyo en este sencillo pero también atrapante circuito preparado por la gente de Leandro Alem, de La Piara. El verde que explota en las retinas, en Misiones, como siempre suele suceder, y un hermoso show de prólogo que al público lo levantó por momentos, seduciéndolo para apostarse a la vera del circuito, mate en mano, heladerita, todo estaba permitido para disfrutar de unas buenas horas de moto, de prólogo a cargo de los pilotos del desafío Misiones, en este caso 75 máquinas que largaron la competencia, por supuesto con notorias ausencias para esta edición, producto de quizás ser la carrera más lejana del calendario a los grandes centros del enduro nacional, la situación económica un poco cuesta arriba que estamos viviendo y la falta de tradición deportiva, competitiva de la zona, ¿no? Algo en lo que habrá que trabajar para que este show lo pueda disfrutar muchísima más gente. Seguramente yo sé que ustedes, muchos de ustedes se quedaron con las ganas de poder ir, de poder estar, pero bueno, 75 máquinas pudieron disfrutar ya ahí con imágenes de lo que fue saliendo del predio en el día domingo para enfrentar el circuito de 70 kilómetros de distancia, 10 kilómetros de enlace al principio para llegar hasta el punto de partida y prepararse para vivir realmente una gran fiesta, un lugar maravilloso. Y un circuito que esta vez, por primera vez, después de 5 coberturas, lo pudimos hacer con nuestra moto. Y créanme que lo disfrutamos muchísimo porque tiene absolutamente de todo, un paisaje totalmente distinto, una linda exigencia. Y así salía Melina Bretillot, la primera en tomar partida el día domingo, ahí de coletea de atrás, Magali Sotero, la cordobesa, las chicas peleando en la Copa Cayo del Enduro Classic Series en la categoría diamante, Claudia Encinas, la piloto de Tierra del Fuego. Eso sí se pudo ver, la diversidad de pilotos de todo el país, Pablo y Bruno Pierini en padre e hijo, los pilotos de Buenos Aires, Néstor y Maximiliano Sartori, los locales, que competían en padre e hijo, pero que tenían entre ceja y ceja la general. Tomás Vidal, el cordobés de la clase A0 de principiantes, piloto de Vial Racing, que
que está haciendo un lindo año. Y los primeros metros para ellos, para meterse decididamente en la selva, para encontrar absolutamente todo: trepadas, descensos, barros, bosques, sectores tupidos, sectores increíbles realmente. Ahí podemos ver algunas de las imágenes de lo que era este inicio entre los árboles. Y debiendo controlar un poco también las ansias, esa adrenalina que te surge al momento de largar, porque eran 70 kilómetros, a los cuales se le había recortado una buena parte de sectores veloces que podían llegar a ser peligrosos de la anterior edición. Esta fue más de enduro, más trabadito, con puentes, como este que vemos en imágenes. Un piso bellísimo, observen lo que es el grip. En ese sector había llovido mucho la semana previa y había dejado la mayor parte de los sectores realmente hermosos. Ahí vemos con el grip sensacional. A la vez también había complicado algunos pasos de barro más adelante en el trazado, dándole ese toque de dificultad propio de un Enduro Classic Series, de una carrera de largo aliento. Jorge Siegel, el salteño, que nos va a mostrar también desde su máquina partes del trazado. Y le decía, comentaba con amigos, con pilotos, con colegas inclusive, uno que ha tenido la oportunidad de participar del Red Bull Romania, quizás la competencia más sensacional del enduro mundial. No tiene nada que envidiarle el desafío Misiones a lo que es un día de Romania, aparte de emparentarse mucho con el típico piso de los Cárpatos rumanos, la humedad, los bosques, la vegetación, el barro, las raíces y ese ritmo de carrera tan atrapante, ¿no? Donde uno va permanentemente conectado con la moto. Ahí se revolcó el monstruo. Se cae ahí uno de los pilotos, se revolcó el monstruo, dice nuestro productor. No pasaba nada. Por supuesto que para todos, casi todos, en un trayecto tan largo ha habido caídas, ha habido podadas, ha habido vicisitudes típicas, como dijimos o decimos siempre, de estas carreras de largo aliento, de aventura, que compendian todo, ¿no? Detrás de la carrera, precisamente, se abría un paréntesis de unos 30 minutos y largaba la trilla, que en realidad, más que largar, es una aventura participativa, no tiene, lógicamente, cronometraje. Es más un paseo que se toma como de esa manera, donde los pilotos pueden recorrer el trazado al ritmo que deseen y donde se arma una gran fiesta, ¿no? Una tradición muy arraigada en la provincia de Misiones, como en el sur de Brasil, parte de Paraguay, las trillas. Y bueno, algunos de esos pilotos, la verdad, estaría bueno que se sumaran a la competencia para medirse con los pilotos que llegaron, como dijimos, de todo el país, de Tierra del Fuego, Salta, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Rioja. Todas esas provincias que estuvieron representadas de una u otra forma. Santa Fe, aquí lo vemos precisamente Alejandro Martínez, piloto de esa provincia. Rubén Margariño, de Buenos Aires. Sebastián Morillo, el piloto salteño de Orán. Y todos a disfrutar de este enduro sensacional que tiene Misiones. Será lejos, será costoso llegar hasta aquí, tendrá su dificultad, pero la verdad que vale la pena. Y cómo, y cómo. Sinceramente, si el año próximo tienen la oportunidad, resérvense en la agenda esta competencia, porque créanme, no se van a arrepentir. Javier Mendoza, el piloto de Buenos Aires, superado. Ezequiel Gómez Burón, el cordobés, en uno de los sectores trabados, ahí vemos, con algunas raíces, con algo de barro, esos pasos complicados, pero cortos, y todos se podían hacer, lógicamente exigían un poquito más de ímpetu, ¿no? De energía. Por momentos se cerraba la vegetación, se ponía oscuro. Ahí la vemos a Medina, la sanjuanina, acostumbrado al terreno árido, seco, pero que
no le hacía mella tampoco aquí en Misiones, praderas abiertas como esta, también se encontraban y te volvías a meter en los bosques y volvía la senda semiveloz, cambiaban los paisajes y aparecían los bananales. Eso tan atrapante para el verdadero turista, ¿no? De no poder memorizar un trazado, de que te vaya sorprendiendo, de que te vaya permanentemente obligando a improvisar, a mimetizarte con la naturaleza propia del lugar, ¿no? Facundo Poletti, uno de los pocos misioneros presentes en la carrera. Aquí lo vemos a Juan Manuel Zorrilla, que desciende para ayudarla a Claudia Encinas, a la piloto de Tierra del Fuego, que se le había complicado ahí en esa trepada. Esto también forma parte del Enduro Classic Series, ¿no? Y del Enduro en general, esto de dar una mano, ¿no? Cuando alguien lo necesita. Un aplauso muy grande para el Zorro Zorrilla, que resignó minutos de su carrera para poder dar una mano. Vamos, Tommy, vamos, Tommy, vamos. Actitud que siempre hay que aplaudir y valorar, por supuesto, ¿no? Tommy Vidal, que ahí se entraba en una raíz, tiene que trabajar, algo que le pasó a absolutamente todo seguramente, porque tenía esas partes del circuito. Si bien era de 70 kilómetros totalmente recorribles, había sectores donde había que trabajar, donde había que ponerle empeño y mucha, pero mucha actitud, pero a la vez se iba disfrutando de una manera que pocas veces solemos ver, y generalmente cuando lo hacemos se da en algunos de los Classic Series, carreras largas y siempre desafiantes. En los resultados en Padre Hijo, el triunfo quedó para Néstor y Maxi Sartori, mientras seguimos junto a Juan Manuel Zorrilla arriba del circuito. Un gran trabajo para ellos, aunque terminó Maxi con la goma pinchada, la goma trasera, que lo complicó para luchar por el general. Ignacio Brucoli, el piloto de Buenos Aires. Rubén Magnau, otro de los pocos pilotos local del grupo La Pepa, ahí lo vemos, trabajando en el sector de barro. En cuanto a las damas, el triunfo quedaba para Melina Bretillot, en un muy buen trabajo, un gran ritmo para ella, con el segundo lugar en manos de la cordobesa Magalí Sotelo y el tercer puesto en manos de la jueguina Claudia Encina, mientras veíamos pasar a Hernán Sichán, el piloto de Junior A, junto a Rodrigo González de la Senior B, los únicos en la categoría plata del Enduro Classic Series aquí en esta edición del desafío Misiones. Porque Chile, ahí cediendo paso a uno de los pilotos. Y atención, aparecían los seniors, los últimos en largar, los de mayor ritmo en el circuito. Por momentos el sol a pleno, por momentos se nublaba un poquito Juan Cruz Saavedra, el piloto de Fantignoa, regresado al campeonato después de un breve impasse. También salía a luchar en un terreno no muy amigable para él, acostumbrado a la parte seca. Estos sectores, como les decíamos, amplios de praderas, también con algo de barro. Realmente un mix sensacional y muy atrapante. Nos movíamos con nuestro móvil al sector del Almafuerte, donde se hacía el reabastecimiento, donde los pilotos podían reabastecer combustible. Aquí un sector bien profundo de la selva, con una senda bien angosta. Maximiliano Sartori, que proseguía en el ritmo, eran entre los primeros que habían largado y lógicamente iban abriendo la pista, aparte de tener un conocimiento muy acabado. Enzo Skulimorowski, que había tenido un gran prólogo el día anterior, dando un show enorme. Y acá esta bajada abierta, muy al estilo de lo que es el Red Bull Romania, la verdad. Tomás Vidal,
También entre los primeros que iban abriendo pista y haciendo un muy buen trabajo. Quedándose con la victoria Tomás Vidal en la categoría promocional, donde se ubicó segundo Daniel Trentín, el entrerriano. Tercero lo hizo el local, Enzo Skulimorowski. Cuarto se ubicó el santafesino Gonzalo Córdoba. Y quinto lo hizo el jujeño Josué Gareca. En cuanto a los Master Leyenda, el triunfo para Raúl Peña, otro que también regresaba, el mendocino. Quedó segundo ubicado el cordobés Fernán Voltolini. Tercero lo hizo el piloto de Tierra del Fuego, Marcelo Giraudo, que hizo una enorme cantidad de kilómetros para estar presente y lo disfrutó, vaya como, lo festejó muchísimo ese tercer puesto. Marcelito, hay un retome que está bien señalizado, uno viene un poco distraído a veces. Magali con algunos problemas en ese sector, debiendo trabajar para superarlo. Cuarto se ubicó en la Master Leyenda Fabricio Vidalba, el piloto de Córdoba. Quinto lo hizo otro cordobés, Marcelo Fernández. Vamos, Melina, vamos. Cerrando el podio de la categoría. En cuanto a Master D, la victoria quedó para otro cordobés también, arriba el puntero del campeonato en la Master A0 del Classic Series. Segundo se ubicó el salteño Roberto Rodríguez. Vemos pasar al mendocino Walter Borra, de muy buena tarea. Tercero se ubicó Javier Campos, el mendocino. Muchos mendocinos aquí presentes. Cuarto lo hizo Alejandro Schiele, que vamos compartiendo sus imágenes. Lo dijimos en el quinto, el piloto local Rubén Machinau. En la categoría Master C, la victoria para uno de los más experimentados y acostumbrados al triunfo. Hablamos del mendocino Javier Costa. Quedó segundo, lo veíamos pasar hace un instante, Walter Borra, también piloto de Mendoza. Tercero se ubicó Diego Martínez, también otro mendocino. Cuarto lo hizo el salteño José Bedélico. Y cerró el podio el jujeño Juan Manuel Zorrilla, que también está compartiendo las imágenes de arriba de su moto. Ahí lo vemos precisamente Diego Martínez, mendocino. Fabián Acevedo, piloto de Buenos Aires. Hay que le patina de atrás la moto en ese sector, es muy barroso. En Master B, la victoria muy especial para él, para Sebastián Polonier, el entrerriano. Se dio todo con José Calderón. Durante todos los 70 kilómetros se pasaron en repetidas oportunidades. Como dos caballeros del deporte se daban paso. Volvía al ritmo otro, volvía a pasar adelante. Y finalmente fue por una escasa diferencia Sebastián Polonier que se quedó con la victoria. José Calderón segundo, tercero Castor Sebastián Morillo, el piloto de Salta. Cuarto lo hizo Luis Maintegui. Y quinto se ubicó el cordobés Wilson Ludueña. Aquí el sector, uno de los sectores de los bananales tan particulares. Impresionante cómo te va sorprendiendo el recorrido de esta competencia. Lógicamente uno termina extenuado, cansado de enduro, pero ¡vamos, Schiele! Consciente de que ha rodado por uno de los lugares más exóticos y exclusivos de la República Argentina. En la Junior B, la victoria para Matías Mereles, imbatible esta temporada. El piloto de Buenos Aires viene con todo el piloto del KS. Segundo se ubicó Alberto Santa Clara, el piloto local. Tercero lo hizo otro local, otro piloto Poletti. Cuarto, el tucumano Emir Paz, el piloto de Sabadiker Motos. Y quinto lo hizo Ignacio Brucoli, el piloto de la capital federal de la República Argentina. El sector del más fuerte, reaprovisionamiento y a seguir aproximadamente la mitad del circuito. Recargar combustible, energías. En algunos casos no era necesario y salir de nuevo a unir el circuito. La gente de AMD
Ahí está, con mirá. todo el seguro médico de la competencia. Algo también distintivo con respecto a la trilla. Martín Chávez, el piloto de Santa Fe, que nos regaló unas hermosas tablitas de asado hace un tiempo atrás. Muchas gracias para él. El cronometraje en esta ocasión y la dirección de carrera a cargo del equipo de la Concagua Motoclub, con un trabajo realmente excepcional. Felicitaciones para ellos, realmente han dado muestras acabadas de un trabajo excelente, preciso, en todo momento captando lo necesario para el evento. Y ahora las imágenes del neutro, el famoso neutro, la trepada, donde se congregó nuevamente una multitud. Ahí lo vemos para ver pasar a los pilotos en ese sector tan impresionante, una trepada larga, donde a algunos se les complica, donde otros muestran toda su técnica, toda su enjundia. Cada uno la sube a su manera y sin duda que el público vibra junto a los pilotos al pasar de aquí. Claudio Calderón, el piloto de Tandil, de la provincia de Buenos Aires, se le complica un poco, tiene que volver a empezar. Es una trepada que no tiene escalones muy altos, pero es muy larga. Entonces es fundamental mantener la inercia para poder sortearla con éxito. Porque si te quedas, como vemos ahí a la derecha de la pantalla, hay que volver a bajar y volver a empezar para llegar hasta el final y ya sí enfrentar lo que serán los últimos kilómetros de la competencia. Camino nuevamente al polideportivo, donde se bajaba la bandera, previo paso al súper especial del prólogo, al menos una parte de él. La organización de la Piara, como ustedes ven ahí en la imagen a la izquierda, presente a lo largo de todo el recorrido, hace un trabajo maravilloso con el circuito y muy apreciado con todos los pilotos, siempre dispuestos a colaborar, a ayudar, a dar una mano, a que todos los visitantes que llegan a Misiones, ya sea de la carrera o de la trilla, la pasen bien, lo disfruten. Es una gran fiesta. Realmente hay que apoyar este evento porque no creo que podamos tener una cita de este tipo en otro lugar. Si no la conoces, haceme caso, el año que viene prepárate, armate, entrená, ahorrate unos pesos y dirigite a Misiones a vivir algo que no lo vas a vivir en ningún otro lado del país, garantizado. Juan Manuel Zorrilla va llegando al final. Fabián Acevedo, que trepa con éxito, poniendo todo hasta que se le va, se le huilea la moto, pero ya le quedan los últimos metros para finalizar esa trepada del neutro, donde lo único que faltó fue el relato de Ticona Gómez. Habría que haberlo llevado a Ticona Gómez a relatar este sector porque la gente se vuelve loca. Marcelito Fernández poniendo todo, hasta la última gota de sudor para terminarlo. Veíamos pasar más de 6 horas para él, le costó muchísimo, la verdad, esta vez el desafío Misiones, pero nunca claudicó y llegó hasta el final, y por eso hoy está entre los mejores del Enduro Classic Series, porque como sea, a donde sea, termina. Es un piloto terminador, al piso uno, como si le hubiesen metido un balazo, rodando. Obviamente este tipo de show con los pilotos de la trilla muy presentes, algunos esperando su turno. Ariel Sotelo, cordobés, en este caso en la trilla, pero dando muestras de su recorrido en el Classic Series. El Junior A, el triunfo para Hernán Sichán, piloto local en la Senior B. Rodrigo González con 3 horas 24 minutos 17 segundos.
cerró la victoria. Se iba terminando todo, por lo cual nos dirigíamos hacia el lugar de cierre, porque ahí se iba a consagrar ganando su primer general en un clásico argentino. Luciano Herrera, el tucumano, el piloto de Fantic Nova de JB Racing. Gran trabajo para él para cerrar la general en 2 horas 28 minutos. En un tiempo bárbaro. Para ganar la carrera. Y quedando segundo Juan Cruz Saavedra, que tuvo algunas complicaciones eléctricas en su moto, pero llegó al final, sumó puntos importantes y ambos se prenden definitivamente en la lucha por el cetro, por la corona del Classic Series, por la Copa Cayo, que está al rojo vivo. Misiones hizo lo suyo para que el campeonato quede en un lugar realmente espectacular, viviendo ya lo que será la carrera del lago, su 20ª edición aniversario en Escava, en Tucumán. Nos vamos despidiendo, felicitamos a toda la organización, a todos los protagonistas por el gran trabajo y no se pierdan el desafío Misiones el año próximo, porque no se va a repetir en otro lugar. Esto ha sido Mototime Argentina, muchas gracias, mi nombre es Mariano Massa, hasta la próxima.